¿Es esto realmente una señal del Señor de que se avecina un gran cambio? Oye, estamos en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, ahora mismo. Este es el lado este. Como pueden ver, estoy aquí en el Monte de los Olivos y estoy buscando grietas que pueden ver aquí en el piso. Si miran el camino de aquí, pueden ver que hay grietas que están comenzando a abrirse. Durante miles de años, el Monte de los Olivos ha sido un testigo silencioso de la historia. Desde las lágrimas de los profetas hasta las oraciones de Jesús y el nacimiento de la iglesia primitiva. Ahora, mientras la tierra tiembla bajo él, muchos se preguntan, ¿podría ser esto una señal del tan esperado regreso de Jesucristo? ¿Qué piensan? Este es el Monte de los Olivos, una montaña de profecía, oración y destino. Desde el dolor de los antiguos profetas hasta las palabras del mismo Cristo, desde la agonía de Getsemaní hasta la gloria de la ascensión, cada piedra aquí soporta el peso de la eternidad. Y ahora, una vez más, esta montaña sagrada tiembla. Se están formando grietas en sus laderas, como si la tierra misma se estuviera preparando para el momento largamente profetizado. ¿Pero se trata simplemente de un cambio geológico natural? ¿O podría ser algo mucho más importante? El profeta Zacarías escribió en 14:4: En aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, y el monte se partirá en dos. ¿Podrían estas nuevas grietas ser las primeras señales de que esa profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos? ¿Qué significan? ¿Estamos presenciando el comienzo del acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, el regreso del Rey de Reyes? El Monte de los Olivos tiembla una vez más, y el mundo observa. Únete a nosotros para descubrir los misterios que se esconden tras estas grietas, las señales proféticas y lo que pueden significar para el futuro. Antes de continuar, no olvides darle me gusta a este video. Así más personas conocerán estas increíbles historias de profecía, historia y fe. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros análisis en profundidad sobre misterios, profecías e historias de otro mundo. Para comprender por qué las grietas en el Monte de los Olivos han captado la atención del mundo, debemos regresar a su origen, la Biblia misma, y examinar el lugar único que ocupa esta montaña en el plan de salvación de Dios. El Monte de los Olivos no es solo una cadena montañosa al este de Jerusalén. Es una montaña de profecía, oración y destino. A lo largo de las Escrituras, da testimonio silencioso de algunos de los momentos más trascendentales de la historia de la salvación de Dios. Fue aquí donde el rey David, desconsolado y descalzo, huyó de su hijo Absalomón. Un momento de dolor y prueba descrito en 2 Samuel 15:30. El Monte de los Olivos se convirtió en escenario de lágrimas, lucha y fe envuelta en llamas. Siglos después, el profeta Zacarías tuvo una visión de esta misma montaña. Escribió: En aquel día, sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, y el Monte de los Olivos se partirá en dos. Zacarías 14:4. Una profecía de la venida del Señor inscrita en las piedras de esta montaña sagrada. Y luego, en el Nuevo Testamento, el Monte de los Olivos aparece de nuevo, esta vez como escenario de los capítulos finales del ministerio terrenal de Jesús. Desde este mismo lugar, pronunció una de sus enseñanzas más importantes, el discurso sobre las señales del fin. En Mateo 24, Jesús habló de las señales del fin de los tiempos, y al pie de esta misma montaña, en el huerto de Getsemaní, se arrodilló en profunda agonía, su sudor cayendo como gotas de sangre. Luego, desde ese mismo Monte de los Olivos, ascendió al cielo, dejando la promesa de que un día volvería de la misma manera. Hechos 1, 11 a 12. El Monte de los Olivos, por lo tanto,
es mucho más que un simple accidente geográfico. Es un hilo sagrado que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, conectando las lágrimas más profundas de la humanidad con la eterna esperanza del cielo. Puede que sea una montaña pequeña, pero encierra algunas de las mayores promesas jamás pronunciadas por Dios. Sin embargo, la importancia del Monte de los Olivos trasciende el cristianismo. Sorprendentemente, esta montaña también es venerada tanto en el judaísmo como en el islam como un lugar de destino divino. Para el pueblo judío, el Monte de los Olivos es el cementerio más sagrado del mundo. Más de 150.000 tumbas cubren sus laderas, cada una colocada allí con esperanza y expectativa. Creen que cuando llegue el Mesías, la resurrección de los muertos comenzará aquí mismo. En el capítulo 37, el profeta Ezequiel habló de un valle lleno de huesos secos que resucitarían. Muchos judíos creen que esta profecía se cumplirá en esta misma montaña. Cada tumba en el Monte de los Olivos es más que un lugar de descanso. Es una declaración de fe, un testimonio silencioso que anhela el día final de la resurrección y la redención. Para los musulmanes, el Monte de los Olivos también tiene un profundo significado. Según la tradición islámica, en el día del juicio final, toda la humanidad se reunirá aquí para afrontar su destino eterno, ya sea recompensa o castigo. Para ellos, el Monte de los Olivos es un símbolo de justicia suprema, el lugar donde cada alma será juzgada y cada acto saldrá a la luz. Para los cristianos, el Monte de los Olivos es inseparable de la vida, muerte y misión de Jesucristo. Fue aquí donde pronunció su gran profecía sobre el fin de los tiempos, registrada en Mateo 24. Al pie de esta montaña, en el huerto de Getsemaní, oró con angustia, su sudor cayendo como gotas de sangre. Y desde esta misma montaña, ascendió al cielo con la promesa, entregada por ángeles, de que un día regresaría de la misma manera. Hechos 1, 1-12. 3 religiones, 3 visiones del futuro. Y sin embargo, todas convergen en esta única montaña. El Monte de los Olivos, una pequeña cresta de piedra, pero que se erige como la encrucijada de la esperanza, el juicio y la promesa. Soporta el peso de las mayores expectativas de la humanidad. Y justo enfrente del Monte de los Olivos, se encuentra otro lugar impregnado de profecía, la Puerta Dorada, también conocida como la Puerta Oriental. Durante siglos ha permanecido sellada, sus enormes piedras encerradas en silencio. El profeta Ezequiel declaró: «Esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá, y nadie entrará por ella, porque Jehová, el Dios de Israel, ha entrado por ella». Ezequiel 44, 1-2. Hasta el día de hoy, la Puerta Oriental permanece cerrada, mirando directamente hacia el Monte de los Olivos, como si esperara el momento del regreso del Rey de la Gloria. Pero ahora, se reporta algo extraordinario. Las piedras de la Puerta Oriental se están moviendo. Así como aparecen grietas en el Monte de los Olivos, la puerta misma parece estar inestable, como si la historia y la profecía se movieran juntas. ¿Podría ser que la montaña y la puerta se estén preparando para la misma hora señalada? Eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué significan realmente estas grietas y movimientos? Antes de continuar, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para no perderte ninguna de las fascinantes revelaciones que aún están por venir. Para descubrir la verdad, debemos mirar no solo la profecía bíblica, sino también la ciencia bajo nuestros pies. En los últimos años, los geólogos han confirmado que una importante falla corre directamente debajo del Monte de los Olivos. Esta falla es parte del sistema del Gran Valle del Rift, que se extiende desde el Líbano hasta el Mar Rojo. Los científicos han advertido durante mucho tiempo
que Jerusalén está a punto de sufrir un poderoso terremoto, y algunos incluso sugieren que el Monte de los Olivos mismo podría estar en el centro del próximo gran evento sísmico. Ya han comenzado a aparecer grietas a lo largo de sus laderas. Ingenieros en Israel han expresado su preocupación por el movimiento del terreno, señalando que ciertas partes de la montaña se están volviendo inestable. Incluso se han reportado fisuras cerca de la puerta este, como si tanto el terreno como las piedras estuvieran sometidos a una presión tremenda. Desde una perspectiva científica, se trata de la naturaleza en acción. Las placas tectónicas se frotan, la tensión se acumula y la Tierra se prepara lentamente para liberar su energía. Pero desde una perspectiva profética, podría tratarse de algo mucho más grande. El profeta Zacarías 14:4 predijo que cuando el Señor regrese, el Monte de los Olivos se partirá en dos. Podría ser que lo que los científicos describen como tensión geológica sea, de hecho, la creación misma alineándose con el plan eterno de Dios. Y la Biblia no se detiene ahí. En Apocalipsis 16:18, describe un momento en que hubo un gran terremoto, como no había ocurrido desde que la humanidad habita la tierra, tan poderoso y tan grande. El temblor de la tierra, entonces, no es aleatorio. Puede ser parte de un designio divino que se desarrolla ante nuestros ojos. Todo es parte de la historia del fin de los tiempos. Las grietas que aparecen en el Monte de los Olivos pueden ser un atisbo, un presagio de ese momento final en que tanto el cielo como la tierra serán sacudidos. El libro de Hebreos 12, 26, 27 nos recuerda: una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también los cielos, para que lo que no puede ser sacudido permanezca. La ciencia nos dice que el suelo es inestable. Las Escrituras nos dicen que el mundo mismo será sacudido algún día hasta que solo permanezca el reino inquebrantable de Dios. Aquí es donde la ciencia y la profecía se encuentran. La ciencia advierte que se avecina un terremoto. La profecía anuncia la llegada del Rey. Y tal vez ambas cosas sean ciertas. Las grietas en el Monte de los Olivos no son simples fracturas en la piedra. Son recordatorios de que el suelo bajo nuestros pies es mucho menos estable de lo que imaginamos. Sirven como advertencias de que la historia se acerca a su capítulo final y susurros de que las promesas de Dios están cada vez más cerca de cumplirse. Pero estos movimientos no son del todo nuevos. Se han registrado temblores similares a lo largo de la historia, incluso en tiempos bíblicos. La propia Biblia describe uno de los primeros grandes terremotos en la historia de Israel. En Amós 1:1, habla del terremoto que azotó durante el reinado del rey Usías de Judá. Un evento tan poderoso que, incluso siglos después, el profeta Zacarías hizo referencia a él. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Zacarías 14:5. Este no fue un temblor cualquiera. Fue tan devastador que se convirtió en un punto de referencia para las generaciones venideras. Desde entonces, los arqueólogos han descubierto pruebas físicas de aquella antigua catástrofe, capas de muros derrumbados, cimientos desplazados y escombros esparcidos por todo Israel. Todos ellos datados en el siglo VIII a.C. La tierra tembló violentamente, dejando su huella en la historia. Y Jerusalén nunca ha sido inmune a tales temblores. Los registros históricos nos hablan de grandes terremotos que azotaron la región en el año 31 a.C., en el 363 después de Cristo y nuevamente en el 749 después de Cristo. Cada terremoto nos recuerda que la tierra bajo esta ciudad sagrada siempre ha albergado tensión y testimonio. Cada uno de ellos dejó su huella en la tierra y en quienes los vivieron. Y a pesar de todo, el Monte de los Olivos se ha mantenido firme, testigo silencioso de las convulsiones de la tierra y de los momentos más turbulentos de la humanidad a lo largo de la historia. Si la tierra ha temblado antes, puede volver a temblar.
Y si aquellos terremotos antiguos fueron advertencias, entonces quizás las grietas que vemos hoy no sean casuales, sino parte de una cuenta regresiva divina. Pero no debemos centrarnos únicamente en el miedo o la destrucción. También hay esperanza en esta historia. Después de que Jesús ascendiera del Monte de los Olivos, Hechos 1:12 nos dice que sus discípulos regresaron a Jerusalén y se reunieron en el aposento alto, donde se dedicaron a la oración. Fue allí donde nació la iglesia, no en palacios ni templos grandiosos, sino a la sombra de esta montaña sagrada. El Monte de los Olivos se convirtió en la cuna de la iglesia primitiva, el lugar donde se puso a prueba la fe, donde se encendió la esperanza y donde los creyentes aguardaron la venida del Espíritu Santo. En muchos sentidos, el Monte de los Olivos fue el comienzo de la historia de la iglesia. Y ahora, al aparecer de nuevo grietas en sus laderas, podría ser que esta montaña también esté anunciando el inicio del capítulo final de la iglesia, el tan esperado regreso de su Señor. Así como el Monte de los Olivos sirvió de telón de fondo para el nacimiento de la iglesia, tal vez su temblor hoy sea un preludio de su consumación, el momento en que la profecía y la promesa se encuentran finalmente. Desde esta misma montaña, los primeros discípulos alzaron la vista y vieron a Jesús ascender al cielo. Hoy, contemplamos esa misma montaña, ahora fracturada y temblorosa, y recordamos las palabras del ángel. Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, volverá de la misma manera en que lo habéis visto partir. Hechos 1:11. El Monte de los Olivos fue en su día la cuna de la iglesia. ¿Podrían las grietas que ahora aparecen ser los primeros signos de un nuevo comienzo? Las primeras señales del regreso del Rey. Incluso en su quietud, el Monte de los Olivos siempre ha sido un lugar de esperanza. Sus laderas están cubiertas de tumbas. Cada una espera con fe la resurrección. Durante generaciones, las familias judías han elegido esta montaña como su lugar de descanso final, creyendo que cuando venga el Mesías, la resurrección de los muertos comenzará aquí mismo. Y esta creencia tiene profundas raíces en las Escrituras. En Ezequiel 37, el Señor dice: «He aquí, haré entrar aliento en vosotros, y viviréis». Para el pueblo judío, el Monte de los Olivos es más que un cementerio. Es el Valle de la Esperanza. Cada piedra, cada tumba, se alza como una silenciosa declaración. Esperamos el regreso de la vida. Imagínense la escena. Una montaña cubierta de tumbas, todas orientadas hacia la puerta oriental. Cuando el Rey de la Gloria entre de nuevo en Jerusalén, quienes allí yacen creen que resucitarán para recibirlo. El cementerio mismo se convierte en una profecía viviente grabada en el paisaje de la fe. Pero aquí reside el gran misterio. La misma montaña que alberga las tumbas del pasado se resquebraja ahora en el presente. Podría ser que estas grietas no sean solo geológicas, sino también proféticas. ¿Podría el temblor del Monte de los Olivos ser la forma en que la tierra se prepara para la mayor resurrección que el mundo haya conocido? Como declara Apocalipsis 2012, «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los libros». El Monte de los Olivos, con su vasto mar de tumbas, parece presagiar ese momento venidero, un lugar de silencio sagrado, a la espera de que suene la trompeta de Dios. Durante siglos, este antiguo cementerio ha sido símbolo de esperanza. Y ahora, mientras comienzan a aparecer grietas en la montaña, esa esperanza se intensifica. Las piedras se mueven, la tierra se agita, y la profecía misma parece acercarse a su cumplimiento. El Monte de los Olivos no es solo un cementerio, es una montaña de esperanza, una montaña de espera, una montaña que susurra sobre la resurrección. Y quizás, mientras la tierra tiembla bajo sus pies, nos recuerda que el día del despertar puede estar más cerca de lo que pensamos.
Pero esta esperanza no pertenece solo al pueblo judío. Para musulmanes y cristianos también, el Monte de los Olivos es visto como el escenario del juicio final, el lugar donde el Rey regresará. Para el pueblo judío, es la montaña de la resurrección. Para los musulmanes, es la montaña del juicio. Y para los cristianos, es la montaña del regreso de Cristo. Tres religiones, tres grandes tradiciones, y sin embargo, todas convergen en una misma montaña. Sin duda, esto no es una coincidencia. Es como si las grandes religiones del mundo hubieran sido atraídas por una mano invisible al mismo escenario sagrado, esperando juntas a que se levante el mismo telón. El Monte de los Olivos se convierte en algo más que una cresta de piedra. Se convierte en el punto central de las esperanzas más profundas de la humanidad. Para los judíos, las tumbas en sus laderas son una declaración de fe. Resucitaremos cuando venga el Mesías. Para los musulmanes, la montaña es el lugar de reunión de las almas para el día del juicio final. Y para los cristianos, es el lugar donde Cristo regresará en gloria. Para los cristianos, el Monte de los Olivos es el lugar donde los ángeles prometieron. Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, volverá de la misma manera en que lo habéis visto irse. Hechos 1:11. Y hoy, mientras aparecen grietas en sus laderas, e incluso la puerta oriental muestra signos de movimiento, esa sensación de expectación no hace más que crecer. La esperanza judía, la expectativa musulmana y la promesa cristiana parecen apuntar hacia el mismo destino. Como declara Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron, y todos los pueblos de la tierra lamentarán por causa de él. El Monte de los Olivos, situado entre el cielo y la tierra, parece destinado a ser el escenario de ese momento universal, el día en que la profecía se convierta en realidad. Pero el Monte de los Olivos no es solo una montaña en Jerusalén. Es una montaña para las naciones, donde la fe, la profecía y la historia confluyen. Y quizás, mientras la tierra tiembla bajo sus pies, nos recuerda que la historia de la humanidad se precipita hacia su clímax. Sin embargo, más allá de la profecía y la tradición, yace una pregunta personal. Si el mundo mismo tiembla, ¿qué fundamento es inquebrantable? Las grietas en el Monte de los Olivos nos recuerdan que incluso las piedras más fuertes pueden fracturarse. La puerta oriental, sellada durante siglos, ahora muestra signos de movimiento. La tierra gime y tiembla bajo nuestros pies. La ciencia lo llama presión tectónica. La profecía lo llama los dolores de parto de una nueva era. Pero para nosotros, plantea una verdad más profunda. Cuando todo a nuestro alrededor parece inestable, ¿en qué podemos confiar realmente? El autor de Hebreos 12, 26, 27 nos da la respuesta. Una vez más, no solo sacudiré la tierra, sino también los cielos, para que lo que no puede ser sacudido permanezca. Esta sacudida del mundo no tiene como propósito destruirnos, sino revelar lo eterno, despojarnos de lo transitorio para que solo lo inquebrantable perdure. Los reinos surgen y caen. Los imperios se desmoronan. Incluso las montañas se parten y las puertas se derrumban. Pero hay un reino que no puede ser conmovido. El reino de Dios, como proclama Daniel 244. El Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Permanecerá para siempre. El Monte de los Olivos ha sido testigo de lágrimas, traición, profecía y gloria. Ha sido la cuna de la Iglesia y el lugar de descanso de generaciones. Y ahora, mientras se resquebraja y se mueve una vez más, nos susurra un mensaje a todos. No pongan su confianza en la piedra, ni en las puertas, ni en el suelo que pisan.
Pongan su confianza en el que viene, el que hará nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:1-4 describe la visión definitiva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. El temblor del Monte de los Olivos no es el final, sino el comienzo de esa promesa. Así que, cuando la tierra tiemble, cuando las noticias inquieten, cuando el futuro parezca incierto, recuerden esto. Las grietas en la montaña no son solo advertencias de juicio, sino también recordatorios de esperanza. Nos dicen que la historia no se está descontrolando, se dirige hacia su destino. El Monte de los Olivos tiembla. La puerta oriental se mueve. El mundo tiembla, pero el reino de Dios permanece inquebrantable. Y el Rey viene pronto. Cuando llegue el temblor, ¿estarás firme sobre el fundamento inquebrantable? Desde las tumbas que esperan en silencio, hasta las profecías grabadas en piedra y las grietas que ahora parten la montaña, todo apunta a una sola verdad. La historia avanza hacia una hora señalada. Como nos recuerda Hebreos 12:28, puesto que recibimos un reino inconmovible, seamos agradecidos y adoremos a Dios con reverencia y temor reverencial, de una manera que sea aceptable para nosotros. El Monte de los Olivos ha cargado con el peso de la profecía durante milenios, y ahora, mientras sus piedras se agrietan y su tierra tiembla, nos llama. No esperen, no duerman, estén preparados, porque el temblor de la tierra no es el final, es el comienzo del regreso del Rey. Gracias por ver. Las puertas de la profecía siguen abiertas, esperando que las explores. Únete a nosotros. Dale me gusta, suscríbete y mantente al tanto para más revelaciones sobre historia, fe y profecía.